Hola Homo sapiens, te doy la bienvenida a este segundo episodio. También cabe destacar que toda esta cuestión de lo que yo les decía sobre Dios, sobre esta parte de las controversias que causa, hablar de Dios es algo completamente relativo porque cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente. Cada psicología, cada ser humano es un mundo el cual parte con esta cuestión de que el contexto, la educación, la forma en la que hayamos sido educados, la forma en la que la cultura nos haya impregnado, psicológicamente hablando, vamos a tener un concepto completamente diferente de lo que es esta cuestión de Dios. Por tanto, se vuelve un asunto completamente relativo. Lo que para mí puede ser bueno, para otra persona puede ser malo. Lo que para ti, Homo sapiens, el hacer algo puede ser productivo, para mí no lo puede ser. Lo que para ti, Homo sapiens, pues creer en Dios de una forma, puede para mí no ser igual. Y entonces aquí entramos con una controversia en la cuestión de que las personas que creen, que son millones de seres humanos, y las personas que no creen, exigen respeto mutuo uno a otro, pero en realidad este respeto no se ha dado. Esta parte de poder analizar, entender y llevar a cabo un análisis, esta idea o este concepto de Dios, nos abren un debate tan amplio porque por un lado tenemos esta cuestión de los que no creen y por otro lado tenemos esta cuestión de los que sí creen. Por este lado de los que no creen, hablan y alegan que realmente si existiera una cuestión divina, una deidad divina, un Dios tal y como lo describen católicos, testigos de Jehová, hinduistas y etcétera, un sinfín de comunidades religiosas las cuales defienden esta cuestión del Dios. Estas personas que no creen en Dios defienden esta cuestión de que entonces todos los males no existirían, todo lo que conocemos como males, e incluso demuestran a través de diferentes hechos, a través de diferentes sucesos que se han dado a través de la historia de la humanidad, esta cuestión de apelar con la idea de Dios, de que si existiera esta deidad o estos dioses que pudieran intervenir para que el ser humano fuera un mejor ser humano en todo el sentido de la palabra, podríamos hablar que estos males en el mundo no podrían existir. De hecho, yo mismo me he topado con diferentes controversias en cuanto a la cuestión de debatir con otras personas con la relación o concepto de lo que es el Dios, porque algunos aseguran que en realidad Dios sí existe como tal y que Él está ahí y que nos cuida y nos protege, pero las personas que aseguran que es lo contrario, las personas que afirman con esta cuestión de que no existe como tal un Dios, no existirían los males que están existiendo y apelan, por ejemplo, al hambre en el mundo. Ese sería un ejemplo. El hambre en el mundo, ¿por qué? Porque si notamos, existen miles de personas que mueren al año precisamente por esta cuestión del hambre en el mundo. O las guerras, tan solo las guerras. Es un acto atroz, fuerte, impactante que hace morir a millones de personas. Esto es lo que apelan las personas que no creen en un Dios. También tendríamos que entender toda esta cuestión. A veces nos justificamos y decimos que las acciones propias basadas en la inconsciencia y la subjetividad, como es la guerra, como es el hambre, es causa y efecto de lo que nosotros mismos hemos creado. Aquí no apela tanto sí o no la intervención de un Dios, si existe o no existe un Dios. Esto es cuestión también de las propias acciones que nosotros como seres humanos, como Homo sapiens, hemos hecho a través del tiempo. Otra de las controversias que también tenemos que analizar de forma filosófica y psicológica es toda esta cuestión de la religión que tiene más auge, de la religión que más ha impactado y que más seguidores tiene en el mundo. Estamos hablando del cristianismo. En realidad existen tres religiones que son importantes. Estamos hablando del cristianismo, del islam y del budismo. Son tres religiones las cuales esta última, hablando claramente, se podría decir que no es tanto una religión porque está pegado más a una cuestión de análisis psicológico para una posible evolución de la conciencia. Pero si hablamos de esta cuestión del cristianismo, el propio cristianismo tiene su historia. El propio cristianismo fundamentado en diferentes religiones tiene su propia historia. Pero si nos remontamos a hace muchos años en esta cuestión de entender a cómo es que llegaron a esta idea del Dios, porque si en la antigüedad creían en muchos dioses, ¿cómo es que se llegó a solo esta creencia de un solo Dios? Hace tiempo hice un video sobre Moisés, te dejo aquí el link para que lo puedas checar. Ahí hice un análisis sobre este Dios, el cual es el Dios bíblico y el cual quisiera retomar para entender esta cuestión de lo que es el Dios basado en esta parte de lo que es la psicología, porque tenemos a muchos personajes importantes bíblicos. Tenemos, por ejemplo, a Abraham, a Moisés,
Moisés y al propio Jesús. Este último, Jesús, el propio Dios encarnado en la tierra según estas creencias cristianas, el cual vino a hacer una revolución. Acuérdense que la Biblia está dividida en dos partes. Estamos hablando del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia, desde donde se relata la creación del ser humano, donde dijo Dios, hagamos a imagen y semejanza de nosotros al hombre, desde ahí estamos hablando desde una manifestación o interpretación escrita por el Moisés, que es lo que había retomado en ese video que había hecho sobre él. La cuestión es que los primeros 5 libros de los que yo les hablaba, estos libros los había escrito Moisés. Moisés tuvo una influencia muy notoria e impresionante por parte de los egipcios y los sumerios de ese tiempo. Por tanto, fue una persona preparada, letrada, ilustrada, sabía, tenía conocimiento. Por eso llevó al pueblo judío hacia el desierto y lo llevó a la tierra prometida y les asentó y les dio leyes por las cuales iba a regir. El buen Sigmund Freud decía que convencer a un pueblo era fácil, pero mantenerlo convencido no era fácil. Aquí la cuestión, lo que podría preguntarme o lo que podríamos analizar en base a este razonamiento sería si el concepto de Abraham, de Moisés y de Jesús sobre Dios era el mismo. Sabemos que Abraham también tuvo un contacto directo con Dios porque éste le pidió que sacrificara a su hijo, pero al final Dios lo detuvo. Entonces, este contacto que tiene hacia Dios era una cuestión también de un concepto generado en base a una acción que se había creado por algo que había contado este gran personaje. Sin embargo, el concepto que tenía Moisés era muy diferente al que podría tener Abraham o al concepto que podría tener Jesús, porque incluso Jesús ya en el Nuevo Testamento sí hace alusión a los 10 mandamientos y a todo este respeto que tiene la comunidad judía hacia la figura de Moisés. Pero en este caso los judíos no creen en Jesús como tal, pero sin embargo Jesús sí hizo una notoria separación entre lo que era la vieja ley y la nueva ley que él había generado en base al amor al prójimo y en base a amor a Dios. Pero los conceptos son completamente diferentes. Si nosotros nos centramos en entender toda esta cuestión de lo que es Dios, de lo que es esta creencia basada en un escrito de hace cientos de años como es la Biblia, podríamos encontrarnos con una situación precaria. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué una situación precaria? La Biblia tiene muchas cuestiones de edición, fue escrita y pasada por muchas manos, a pesar de que fue inspirada por Dios. Sí, no le quito eso, pero no le quitamos también la cuestión de que puede tener muchas contradicciones. Hace mucho tiempo leía en el Nuevo Testamento una frase que decía, Dios es amor y quien no conoce el amor no conoce a Dios. Sin embargo, la contradicción es tan notoria porque si nos vamos a Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que es uno de los pasajes oscuros de la Biblia. Salvador Freixedo, el gran escritor que hizo varios libros porque estuvo en contra de la iglesia y eso fue motivo para que él fuera expulsado de la iglesia, explicaba que realmente quien quiere dejar de creer en Dios debería de leer el Viejo Testamento. Yo no entendía eso al principio hasta que después me di la oportunidad de leer y me di cuenta de lo que explicaba Salvador Freixedo con esta cuestión. Realmente leer el Viejo Testamento, los primeros 5 libros escritos por Moisés, basado en su concepto y sus ideas que tenía de Dios, es hablar de la crueldad y lo feo que puede ser leer toda esta cuestión religiosa basada en este concepto de Dios, de un Dios que fue despiadado en todo el sentido de la palabra. No miento, ustedes mismos verifíquenlo, léanlo, abran una Biblia y verifiquen por ustedes mismos lo que estos pasajes bíblicos, estos versículos y capítulos quieren expresar sobre esta cuestión de Dios. Ahora, ya remontándonos a una época, en la época medieval, estamos hablando que la religión en específico, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue esta que se funda con el gran Constantino, se conoce como el primer papa en la historia, desde ahí se funda la religión católica. Hay muchas cosas en controversia, cuestiona esto porque se dice que fue una fusión entre lo que es el paganismo y el cristianismo, precisamente porque este papa no quería que existiera más guerra entre estos dos grupos, por tanto nace o se da lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. En este que era el Concilio de Nicea es a donde se comienza a debatir o se empieza a analizar toda esta cuestión de lo que es Cristo, lo que es Dios, y se comienza a dar la estructura de lo que íbamos a conocer como la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Esto por qué lo explico? En la época medieval, la Iglesia Católica nos demostró lo que es estar sometido y regido bajo una cuestión de un Dios que era celoso y cruel. No en una cuestión de que si era cierto o no era cierto, porque una cosa es lo que digan sus representantes, una cosa es lo que se crea, una cosa es
es lo que se diga en base a una representación, porque quizás un hombre, una persona imperfecta al cual podríamos llamarle papa, representante de Dios en la tierra, es un hombre imperfecto que también puede cometer muchos errores. Sin embargo, todas estas cuestiones de la Iglesia Católica, el papa ha pedido perdón. Hasta donde yo recuerdo, muchos de los papas actuales han lamentado esta situación, han pedido perdón por todo lo que se suscitó en esa época medieval. ¿Por qué? Porque cruelmente existió algo que se conocía como la Santa Inquisición. Ese tiempo fue un tiempo de sometimiento, un tiempo en el que no podías pensar de forma diferente porque la Iglesia te sometía a pensar como ellos querían que pensara. Sí, fue un tiempo en el que hubo mucha filosofía, se cuestionaron muchas cosas, pero sobre todo estaba remarcada esta cuestión de la imposición de una creencia cristiana, católica, basada en un Dios, en Jesucristo, sobre lo que ellos decían o definían que era lo correcto y que era incorrecto. En este caso, los que pensaban diferentes eran sometidos cruelmente a torturas en lo que conocemos como la Santa Inquisición. Yo creo que fue una época en la que se sufrió demasiado, fue una época en la que muchas mentes se apagaron, en la que mucha gente no pensaba por miedo a esto, y precisamente esto llevó a que nuestra cuestión de creer en un Dios también estaba fundamentada en la idea del miedo. Un ejemplo es lo que hizo Dante en su novela La Divina Comedia, que tomó en consideración la Iglesia Católica para poder tener conceptos también de lo que era el infierno y el cielo. Sin embargo, son conceptos basados en una cuestión que no tiene una lógica. Yo lo que podría mencionar sobre esto es que el infierno no está meramente más que nuestra psicología, nuestras propias ideas, pensamientos son nuestros propios demonios, y eso es lo que nos conduce también a hacer lo correcto, nada más.